Sí, claro, empezamos a charlar. ¿Por qué? Porque es Halloween, pero ¿Halloween de dónde surge? No de Estados Unidos. No, no de Canadá. No de Francia. No. ¿De dónde? ¿Quiénes son los dueños de Halloween? Los celtas. ¿Por qué los celtas empezaron a festejar esto que tiene que ver como una veneración a quién? ¿Es una fiesta religiosa? ¿Es una fiesta...? Se lo vamos a preguntar a Alejandro Longueira Caluso. Diego Alejandro. Diego Alejandro. Ah, Diego Alejandro, Sí. Perdón. ¿Te decimos Diego o te decimos Como Alejandro? quieran. ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te llama la gente? Diego o Alejandro. Bueno. O Diego Ok. Alejandro. Bueno, No, Alejandro va a sonar a telenovela y... Diego, Claro, Diego. dejémoslo en Diego, que es más Vamos cortito. con Diego. Bueno, Diego es artesano y además es especialista en cultura celta. Así Y a vos queríamos preguntarte un poco acerca de esta fecha en la que se celebra Halloween. Acá hace menos tiempo que afuera, Sí, digamos obviamente. que es una tradición que está llegando recientemente. O sea, el tema, para hablar de Halloween, primero tenemos que aclarar un poco qué es la cultura celta, o qué son los celtas. A ver. O sea, los celtas vendrían a ser como los aborígenes de Europa. Es un Sí. pueblo que se desarrolló desde el año 1600 al 1400 antes de Cristo Sí. en, digamos, la región central de Europa, y ahí se fue expandiendo primero hacia el este y luego hacia el oeste hasta cubrir toda Europa. Del 500 al 300 antes de Cristo, digamos que fueron los que dominaron Europa Sí. de alguna manera, y después con diferentes corrientes migratorias, con la aparición de lo que era la cultura romana, el imperio romano y demás, se fueron arrinconando hasta las regiones que hoy en día se conocen como celtas. Ajá. O sea, en realidad la cultura celta es una cultura compartida por varios pueblos de diferentes etnias, Sí. ¿no? que tienen un lenguaje en común, un arte en común que los unifica a todos, una cultura en cuanto a la idiosincrasia, la forma de pensamiento, todo lo que hace a la cultura en sí, que unificó o sea, no es un pueblo que se expandió y conquistó toda Europa, sino que es una cultura que se fue desarrollando y expandiéndose a través de un pueblo que sí fue migrando, pero que a su vez fue trasladando esta cultura a los demás pueblos que por ahí ya estaban locales. Sí. Estamos hablando Sin conquistarlos, digamos. sin conquistarlo. De otra forma. Por lo cual se expandió, lo cual formó la idiosincrasia del pensamiento europeo occidental. Más que nada. Nosotros en el colegio aprendemos que la historia antigua comienza con griegos y romanos en el sur Sí, de Europa, claro. y de ahí en un salto ya aparecemos en la Edad Media con una Europa ocupada totalmente, Sí. pero no, En el transcurso Nos falta el pasaron medio. nos bastantes falta cuestiones. comprender qué es lo que pasaba en Europa, más allá de los cordones del norte de Italia, con los habitantes de ahí. Sí. Quiénes eran, qué eran y por qué después ya aparece una estructura organizada en la Edad Media. Claro. Parte de esos habitantes eran los celtas. Eran los entonces. celtas, eran ¿Cómo los celtas. vivían los celtas? ¿Por qué podemos llegar a decir que esto surge de aquella veneración o fiesta? Bueno, el que tema es así, realizaban? como todos los pueblos antiguos eran agrarios y toda su organización de vida diaria se organizaba en base a las cosechas, a los ciclos del sol y la luna. Entonces, hay dos periodos, dos estadios fundamentales, que es el invierno y el verano. Sí. Cada uno está subdividido en dos también, Sí. ¿no? Como las 4 estaciones modernas. Digamos. Hay una fiesta muy principal que es el Samhain, que en gaélico significa fin del verano. Ajá. El gaélico es el lenguaje propio, o sea, es uno de los lenguajes que han sobrevivido hoy en día de lo que era la raíz celta, el Sí. céltico antiguo. El Samhain, que es la fiesta tradicional del fin del verano y el comienzo del invierno, el comienzo Sí. de la oscuridad del año, Sí. es la que marcaba principalmente, o sea, era de las 4 festividades principales, de las 4 festividades, era la más importante de todas. En esta fiesta en particular, justamente por esta situación de que lo que se da comienzo al año nuevo Sí. es el periodo de invierno, el periodo de la oscuridad, lo que se festejaba ahí, o mejor dicho, se recordaba a los desaparecidos, a los ancestros de las familias, de los clanes. Por eso lo que después se interpretó como la veneración a los muertos. En realidad recordaba a los seres queridos que ya no estaban más junto a Claro. nosotros. En gallego existe una palabra para los familiares fallecidos que es desvanceiros, son los que están desvanecidos. Sí. Pero perviven porque parte de lo que era la religiosidad celta es creer en la supervivencia de las almas, Sí. en la supervivencia de los espíritus. Lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu sobrevive, trasciende el cuerpo. Entonces era la noche del año, de todo el año, donde uno podía llegar a reencontrarse con los familiares y los seres queridos Ajá. que habían fallecido en batalla, que habían fallecido. Se suponía que había en longevidad. comunicación ahí con los espíritus. En ese esa momento. noche. Claro, ¿Y, de ahí, justamente. ¿Y ya se llamaba Halloween? No. No, Ajá. se llamaba Samhain Sí. porque era la festividad del término del verano y del comienzo del invierno, lo que marca finalización o inicio de una nueva temporada de cosecha, pero esta trascendencia de festejar junto a los fallecidos es lo que marcó después la tradición de venerar un poco a los muertos. Cuando se acerca el cristianismo, cuando el cristianismo empieza a avanzar sobre Europa y empieza a cristianizar a las tribus paganas, Ajá. a los clanes,
O sea, como en todos lados el cristianismo lo que hace es absorber las culturas locales, las tradiciones, mantenerlas y revestirlas con su tradición. Sí. Por eso lo que era en aquel momento esta fiesta, que era muy difícil de extirpar en la población europea, se convierte en la Noche de Todos los Santos. Ajá. De ahí se adapta a eso. se adapta a la idiosincrasia, o sea, ese festejo. De ahí viene lo que es el Halloween. Que ahora, en significa realidad es víspera de los- bastante distinto a, digamos, en ese momento no tenía ninguna connotación negativa, ni de miedo, ni de Nunca la terror, tuvo, ni de por el susto, contrario, sino o que sea, al contrario, esperaban esa noche Esa con noche- alegría, por como se supuesto. espera hoy en realidad, porque Claro. es como una fiesta un Y poco ridiculizando esta tradición, la situación. claro, esta tradición de las calabazas talladas y que tienen un fuego Sí. en su interior, ya es una tradición europea muy antigua. La calabaza, ¿es un señor con nombre y apellido? ¿Es el espíritu de alguien? No, nada. La calabaza es ¿por simplemente qué? el soporte de un fuego. Así como en el Camino de Santiago, que es otra tradición celta que después pervivió y se convirtió en lo que es la peregrinación a Santiago de Compostela, las calabazas se usan como cantimploras, Sí. que se llevan en el bastón. En esta celebración en particular, las calabazas eran usadas para soportar las brasas de los fuegos, los pequeños fuegos. ¿Por qué? Porque se decía que esa noche que los espíritus bajaban del cielo a la tierra para estar entre sus familiares, Sí. para poder encontrar el lugar en la noche había que iluminarse el camino. Entonces se colocaban fogatas en las partes más altas de los terrenos, de los territorios donde vivían, y se alumbraban las casas y los caminos con antorchas. Claro. Muchos de estos lugares, en vez de tener una antorcha, tenían una calabaza con un fuego adentro. Ajá. Y la El calabaza espíritu duraba. no hacía nada malo en ese momento. No, por el contrario, venía a dar consejo a sus familiares. En cuanto pasa a Estados Unidos, El tema es así, ahí a partir del empieza siglo... a cambiar más todavía. A partir del siglo XVIII, ya en Inglaterra, se va trastocando esta celebración de lo que es el Halloween en el tema de la reunión familiar, el culto a los muertos y demás. Después de la época victoriana empieza a trascender con esta idea de los muertos y el horror y las tradiciones de los caramelitos y todo eso. Con la inmigración masiva que hay desde las Islas Británicas hacia Estados Unidos, principalmente irlandeses o escoceses, muchos escapando del tema de la gran hambruna que hubo a mediados del siglo XIX, se traslada toda esta tradición A Estados Unidos. a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, más lejanos todavía del punto de origen, empieza Más al transformarse todavía. Claro, empieza a transformarse hasta alcanzar un punto que ya es de marketing y comercial. Claro, o sea, claro. donde venía bien vender disfraces, alquilarlos, vender caramelitos y Bueno, por generar eso toda esta los chicos movida. tienen mucho más acá en Más del Argentina, juego, del claro. juego del Halloween y del festejo del Halloween. Claro, y hoy los porque- chicos de 4 o 5 años te dicen, che, mirá que mañana es Halloween. Y vos decís, ¿pero qué? Claro. Ahora es la ¿No? parte que a mí, no es que no me, lo demás me interesó, pues es la historia, pero esta parte, sobre todo es lo tuyo, porque vos tenés una nena. Sí, tengo un nene ya de 12 y una nena de, Bueno, 4 años. El nene de 12 y- quizás no lo vivió tanto. Recién No, pero ahora. estuvo en los comienzos de lo que era la llegada de Pero esta tu moda en nena, Argentina. quiero ver a ver cómo vos que sabés toda esta verdadera historia de Halloween, ¿cómo se llamaba antes? Antes de Samhain. Samhain, Halloween. ¿Cómo le decís ahora? No. Tenés que Vos explicarle no que jugás a esto sí, es sí, otra sí. cosa. ¿Cómo haces? Y es un tema, o sea, explicarle cómo es el verdadero significado de la festividad Sí. y a qué, Entrás en a un qué conflicto pertenece. complicado, ¿no? Y no, lo que pasa es que, claro, como todo, tenés que adaptarte a los Claro. cambios modernos Sí, y a bueno, la edad que tienen. Pero claro. porque los chicos en realidad lo hacen como Un juego, ¿no? como Es un juego no- y que no van a la aparecen los tradición. monstruos. Los tan chiquitos no hablan ni siquiera de los muertos, no, es que tienen- hablan de la no. conexión. Y tampoco están en la capacidad de comprender lo que es una festividad que en un principio tiene que ver con una cuestión agraria y religiosa, porque Sí. básicamente es eso, y también en una etapa, o sea, se generó una cuestión donde el mundo espiritual era algo muy presente en la Claro, cultura celta. claro. Si yo te dijera, todos los dialectos hoy en día, los dialectos que han sobrevivido a partir de lo que era el céltico antiguo, el gaélico escocés, el gaélico irlandés, el bretón Sí. en la Bretaña francesa, el córnico en Cornualles, que es la punta sur de Inglaterra, que es la única región que se autorreconoce como celta de Inglaterra. El galés en Gales, todas las palabras que han sobrevivido en regiones célticas que no tienen un dialecto de raíz celta actualmente como Galicia de Asturias, pero que tienen palabras que lo integran, que han sobrevivido. Todo ese vocabulario tiene una gran cantidad, un gran porcentaje de palabras para definir el mundo espiritual, las sensaciones. O sea, ¿cómo te sentís? ¿Y cómo te hiciste tan experto en este tema? Porque no es un tema Es algo que me hay fascinó. De esto, es periodista deportivo, periodista de política, hay miles. ¿De la nada o tenías algún familiar No. o un día leíste y dijiste, uy, mirá? Yo creo que de chico siempre me fascinó la cultura celta en particular, la historia en general siempre. Sí. Siempre. Yo... Porque sabés un montón.
Y sí, porque, digamos, siempre me gusta leer, me gusta investigar y esto me fascina, o sea, la cultura Llega celta. Halloween y te fastidia un poquito. Me fastidia un poquito tanto como cuando llega la fecha de San Patricio todo el mundo cree que es emborracharse y tirarse en la vereda. Claro. Sí. O sea, eso no es el festejo de San Patricio. Claro. Esa impronta de vamos a vender más cerveza, porque el festejo de San Patricio radica en emborracharse, no tiene nada que ver con realmente el festejo de San Patricio, que es una fiesta, es una fiesta nacional en Irlanda que de todas las regiones celtas de hoy en día es la única que es un país independiente. Porque las demás pertenecen, sí, ¿Y? 2 veces, fascinante. Se vive totalmente distinto, obviamente, a lo que se vive acá. Y acá totalmente se vive mucho distinto antes en cuanto la a fiesta de qué. San Patricio que la de Al Halloween. festejo en sí, si fuiste. Claro, no Al tiene nada que sentido ver. que se le da, claro. No, y es más, tiene más trascendencia el sentido, la fiesta de San Patricio de los inmigrantes irlandeses en Nueva York que en Irlanda misma. Mirá. Se festeja más como una reminiscencia de lo que es la autovaloración de la cultura irlandesa. Sí. Porque vos ves el desfile del 17 de marzo en Nueva York con la Catedral de San Patricio de fondo y es algo imponente a nivel internacional. Sí. Diego, volviendo a Halloween, ¿en dónde se ubica el tema de la cosecha en aquel momento para los celtas? ¿Ese día era el momento de cosechar? No, Porque no, explicaste el aspecto, digamos, religioso, Claro. esa comunión que había con aquellos que habían pasado a otro plano. Sí, o sea, es el punto del año en el cual los dos planos, justamente, el espiritual y el real, se entrecruzan, se entrelazan y deja esa puerta abierta para que vivos y fallecidos puedan comunicarse. Ajá. Por pero, eso, pero el tema de la cosecha la no incidía en esa etapa, en esa época del año, ¿no? No, en ese momento no. Era el comienzo del invierno, era justamente ya el hecho de prepararse para después cosechar. Hay otras fiestas más que están más relacionadas con el tema de la cosecha. Vos hacia febrero tenés la fiesta de Lugh Nassat, que después fue Santa Brígida, fue canonizada de esa manera, que tiene relación con el tema de la luz. O sea, están las fiestas, además de lo que es la situación de la cosecha, están relacionadas con el equinoccio y el solsticio, ¿viste? Los días más cortos y más largos del año, cuando hay más sol, cuando hay más frío. Recordemos que era una época, estamos hablando de antes de Cristo y años posteriores, donde hubo un periodo donde el frío era realmente frío y crudo y había que sobrevivirlo y pasarlo. Entonces la cosecha tenía que ser buena en el verano, porque si no, no sobrevivías hasta el otro año. Claro. O sea, ellos tenían una relación tan cercana con la muerte y demás, por eso se veía como algo cotidiano. Y ese momento del año era el Samhain, el cambio de año, el cambio de ciclo también. ¿Nos dejaron, perdón, digo, alguna otra fiesta importada que importemos nosotros, los celtas, la de San Patricio, la de Halloween? Nos dejaron todo un legado de tradiciones de lo que es la cultura europea en sí general. Lo que pasa que se va confundiendo con el tiempo con lo que es la tradición cristiana. Claro. O sea, hasta la Navidad misma tenía un periodo de festejo que no es esa fecha exactamente, pero después se asocia con eso. Desde viejas tradiciones, desde, o sea, cuestiones de, a ver, tradiciones, recordemos que esta gente vivía en la campiña, en el campo, ¿no? Cuando vos tenés una serie de cosas, de la normativa normal, de la vida común de hoy en día, que si vos buscas a fondo, el trasfondo es celta, la cultura celta. Diego, para ir terminando, hoy, ¿cómo la preparaste a la nena? Que es mi único problema. No, hoy la llevé al jardín. ¿Sí? ¿Y le dejé jugar lo que tenga que jugar, que no hay problema? No, seguro. ¿Y en tu casa se juega a Halloween o no se juega? Yo creo que no, porque ya todos los demás en mi familia ya saben cómo es el tema. No, pero no por una cuestión de previsión, sino de entenderla. Ella juega. Ella sí. Bueno. Y está en edad de jugar, ¿no? O sea, ahora no puedes explicar, no. Después le vas a explicar. Claro. ¿El más grande Obviamente. ya está explicado? Sí, la tiene más que clara, sí. Gracias, Diego. No, bueno, gracias. Bien. Se queda con una pregunta, Noelia, nuestra productora ejecutiva, que dice... ¿Qué es ¿Trueque o truco? Truco o Trueque o dulce, truco. ¿de dónde sale? ¿Esa parte de dónde sale? Eso sale de la tradición de Estados Unidos, Ah, de totalmente. Estados Unidos, Claro, sí, sí. Sí, y A el eso truco lo ahí que en se adaptó. el truco ahí en ese caso era que ese espíritu que supuestamente viene iba a hacer algún estrago. maleficio Si no sobre me das algún un estrago en dulce, ese te lugar. van a hacer algo. Claro, entonces Claro. todos obviamente largaban lo que fuera, dulce, una galletita, Algo, dale. lo que sea. Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Guadalupe. Mandale un beso a Guadalupe, por favor. De nosotros, que dejala. Hasta los 7 puede. Después de los 7 ya no la dejes más. Gracias, Diego. Gracias por a haber ustedes. venido. Nos vamos a ir a la pausa. Tenemos un desfile muy especial hoy en Banda 3.0. Quédate. Está Celina Cano por allí calentando motores. Y nos van a ¿Qué explicar más las tenemos? chicas de toda la globología. Todo lo que nos han hecho, Alejandra y Selva. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Y cuánto éxito cuánto más? tiene hoy Halloween en nuestro país a nivel decorativo? Y allá Aquí en está nuestro mi amigo. estudio, pero muchísimo. No, Nos mudamos de lugar. Sí, se mueve el lugar. Me parece que va a ser una entrevista ahora. Sí, mano a mano con Celina. Nos vamos. Ya a la venimos. pausa.